Muchas gracias, presidente y apreciados colegas. A dos asuntos principales quisiera aplicarme. Uno, a una pregunta que está en el ambiente, en el paro, y que ha sido traída en cierta medida por el senador Alejandro Corrales, cuando le atribuye algo así como a FECODE de los problemas más importantes del país y en cierta medida, entre líneas, el paro. La formación de los muchachos que están en las calles, FECODE y los profesores. Yo quiero referirme a las dos cosas que se han planteado. Las razones del paro, en cierta medida, doctor Corrales, yo venía pensando lo mismo que usted, pero mi solución es bastante distinta a la suya y a la del gobierno en general. ¿Cómo se explica el gobierno del paro? ¿Cómo lo explicamos nosotros? ¿Por qué la explosión social? ¿Por qué los jóvenes masivamente en la calle? Y el asunto de los valores. Y voy a tratar de demostrar que el tema de los valores de los jóvenes, doctor Corrales, no depende ni de los textos, ni de la literatura de Carreño, sino de la vida práctica y del ejemplo que da este Congreso de la República, el gobierno nacional desde hace décadas, y en general, inclusive, fíjese usted, no es para exonerar a este país y a sus élites del mundo. Le envié a la bancada del Valle del Cauca a todos un video que recomiendo ver de alguien con el que tengo distancias ideológicas, pero está tratando de explicar lo que ocurre no en Colombia, sino en el mundo. Manuel Castells. Y dice básicamente algo que yo no me voy a ahorrar, y es que hay una crisis de confianza y una crisis de legitimidad de una democracia liberal que está en crisis en épocas de la globalización. Y lo explica como puede explicarse en Colombia. El día que expliqué el paquetazo, básicamente dije lo que dice Castells, después me vine a enterar y que voy a repetir. Este Congreso de la República y el gobierno sucesivamente desde hace 30 años, como en Chile, dijeron no son 30 pesos, son 30 años, son 40 porque fue desde la dictadura militar chilena, y tienen razón. Le han quitado a la gente. ¿Quiénes se lo han quitado? Los dueños del país y quienes agencian sus intereses, este Congreso de la República y los sucesivos gobiernos, desde César Gaviria. Los dueños del país le han quitado el salario a la gente, le han quitado el empleo a la gente, le han quitado la seguridad social y la inversión pública, los han dejado endeudados, se han amarrado al poder para impedir la alternancia verdadera y que el sentimiento de la gente se exprese. No hay democracia si la voluntad mayoritaria no puede ser expresada, y las élites se han hecho al modo para impedir que la gente pueda hacerse al poder y relevarlos. Y en medio de todo ello, lo que salta a la vista durante estos días, los impresionantes hechos de corrupción, los escándalos que día tras día avergüenzan al país, o por lo menos a una buena parte de ellos. ¿Y qué espera usted, doctor Corrales, que piensen los jóvenes? ¿Cómo qué tienen que pensar los muchachos? ¿Hay profesor que pueda contra eso? ¿Hay magisterio capaz de resolver ese asunto cuando son los presidentes de la República los que dan el mal ejemplo? ¿Y qué ejemplo? A eso me voy a referir de la manera más sucinta en lo posible. Hablemos de eso, de los jóvenes. Además de que le han quitado a los jóvenes todo, le quiero decir al gobierno, no solo a los ministros, sino a la sociedad. Los muchachos en la marcha dicen: este paro es exitoso porque lo estamos soportando en buena medida los jóvenes, una generación a la que le quitaron todo le han quitado a los jóvenes, y le han dejado encima la responsabilidad de ver por los abuelos que ya no tienen pensión, que tienen pensiones miserables. Pero además le han dejado una cifra, no voy a abundar en cifras, cada niño al nacer en Colombia nace con un fardo de la deuda pública, nace debiendo 9.7 millones de pesos. Ese es un fardo enorme de entrada. Segundo, voy a reiterar lo que dije y estoy dispuesto a demostrarlo. Porque no es verdad que haya sido tan bondadoso el gobierno de Álvaro Uribe con el SENA. Voy a volver tantas veces sea necesaria hasta aclarar el tema. Pero en principio les quiero decir
¿Qué más le han dejado a los jóvenes? A los jóvenes obreros y populares que iban al SENA con un contrato de aprendizaje laboral, le quitaron el salario y se lo cambiaron por una asignación del 75% del mínimo. Y ahora, los verdaderos dueños del país, y la ministra se pregunta, dice, no hemos presentado un proyecto. ¿Acaso la gente no está persuadida de que aquí hay personas que mandan sin hacerse elegir? ¿Acaso el país no sabe que hay élites que no necesitan concurrir a las elecciones para que su voluntad se vuelva ley de la República por la docilidad de este Congreso de la República y la manifiesta adhesión de un gobierno pro rico, pro oligárquico? ¿Acaso no basta con que Luis Carlos Sarmiento Angulo o la NIF o el imperialismo o las transnacionales lo pidan para que de manera dócil los poderes colombianos empiecen a legislar? Y la ministra dice, no lo hemos presentado y es un chiste. Claro que lo propusieron. Extender esa mala fortuna de los jóvenes del SENA al resto de los jóvenes profesionales, para mencionar apenas uno. Pero además, este Congreso ha legislado para que en estos momentos le cambien a los jóvenes el derecho a la educación por un crédito del ICETEX. Y el ICETEX, vaya vergüenza, tiene tasas de ganancia anuales del 111%, recauda por concepto de capitalización de intereses 303.223 millones de pesos, como si no cumpliera una función pública, una función social, que traslada sobre los hombros de los jóvenes y a las familias que se están suicidando bajo el acoso jurídico, y averiguan los casos de suicidio de los muchachos del ICETEX. Y el doctor Corrales se pregunta qué le pasa por la cabeza a los muchachos colombianos, qué le pasa por la cabeza a los jóvenes. Y la ministra de Educación se lo sigue preguntando. Aquí están las respuestas de esa juventud que está saliendo a cacerolear y a marchar pacíficamente, dispuesta a ir a fondo, y lo celebro, por sus derechos. Vayan, muchachos, por sus derechos hasta el fondo. Ganen los derechos que nosotros no pudimos mantener. Reconquisten los derechos de los trabajadores, de las capas medias y de la juventud. Y como si no fuera poco lo anterior, fíjense ustedes la paradoja. ¿Qué le dejan a la juventud como ejemplo las élites y los gobernantes? El primer ejemplo de corrupción más reciente, por distintas cohortes. ¿Cuántas cohortes juveniles han estado sometidas a palmarios hechos de corrupción que se transmiten en directo por televisión? Les quiero recordar uno. No se había ensayado la Constitución de 1991 y la tragedia nacional del apagón se convirtió en una oportunidad de corrupción. ¿Ya se olvidaron qué eran las barcazas? ¿Ya olvidamos el negociado de las barcazas? Esa generación de jóvenes de la Constitución, ¿qué fue lo que miró hacer de sus gobiernos? Que en nombre del apagón se contrataban unas barcazas, porque en la tragedia hay para que todos coman. Un senador de la República, le voy a dar el nombre porque no quiero ahorrármelo, si mal yo no recuerdo, Félix Varela, encontró ocasión para premiar a su familia, que hacía parte de la junta directiva de los representantes de HMS, para adquirir unas barcazas que nunca se pudieron conectar para darle energía al país y que se pusieron sobre Cartagena. ¿Ya lo olvidan? Un hecho de corrupción imborrable en la memoria de la juventud. Doctor Corrales, tal vez esto explique cuál es el ejemplo de la juventud, y más aún le quiero decir, en buena hora ese mal ejemplo está siendo repudiado multitudinariamente en la calle por los jóvenes, porque en buena hora también, contra lo que usted piensa, esta juventud ha salido a rechazar los hechos de corrupción que en deuda le dejamos nosotros y que se expresan hoy en la ley Andrés Felipe Arias, que vergonzosamente este Congreso de la República acaba de aprobar en primer debate. Vergüenza debería darnos a nosotros, que no a los jóvenes que están rechazando esa conducta. ¿Quieren que recuerde más en la historia reciente, muy reciente del país? Hablemos de Chambacú. ¿Olvidaron Chambacú? También en la desgraciada Cartagena, de la élite de la clase política. ¿Quiénes se beneficiaron de Chambacú? Fernando Araujo Perdomo, entre otros. Luis Alberto Moreno, flamante representante de Colombia ante los multilaterales de créditos. Ese que nos representa, artífice de esos hechos de corrupción. Y nos preguntamos, ¿el ejemplo de la juventud? Ejemplo de los que nos están dando los jóvenes hoy a nosotros, las generaciones anteriores. Motivo de orgullo nacional e internacional la juventud en América Latina y en el mundo entero. Aprendan de los jóvenes, carajo.
que han salido a rechazar esto con ahínco, como no fuimos capaces de hacerlo nosotros en su oportunidad. Por ello pienso que estamos en una muy buena hora para Colombia. Y Odebrecht, para resumir, no me dedico al 8000, no me dedico a los hechos de cada gobierno que están en la memoria de los colombianos como hechos de vergüenza. Pero el último, Odebrecht, del mismo modo que las barcazas, del mismo modo que Chambacú comprometió a los gobiernos sucesivos de César Gaviria, de Samper y el que le sigue, de Andrés Pastrana. Este de Odebrecht también toca el de Santos, el de Uribe y el de Duque, quien fue sorprendido en el Brasil en reuniones no santas. Eso es lo que está presenciando la juventud hoy a lo largo y ancho del país. Pero bueno, ya que estoy hablando de los verdaderos dueños del país, hablemos de la última, de una de las últimas, la ley Andrés Felipe Arias, para salvar de las castañas a quien le dio plata a los dueños del país, entre otros, para que aclaremos. No siempre los verdaderos dueños del país vienen a este Congreso de la República, ya lo he dicho, no siempre se hacen elegir. Algunos que son más o menos dueños envían a sus señoras, a sus hijos, hijos de los ingenios, dueños de los ingenios, latifundistas colombianos, y uno que otro industrial más o menos modesto. Pero la característica, no en Colombia sino en el mundo, es que los verdaderos poderosos no se hacen elegir, insisto, sino que mandan a quien legisle y compran partidos enteros, como ha quedado claro, y enturbian las elecciones para poderse perpetuar, como ha quedado claro en la historia reciente y larga del país. Ya lo decían alguien, en Colombia el que escruta elige, y eso no ha dejado de ser así. Pero digamos cómo se ha beneficiado de alguna manera, ya lo he dicho yo insistentemente, uno de los verdaderos dueños del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Luis Carlos Sarmiento Angulo, el mismo que pide reducir los salarios de los obreros y de los jóvenes, no solo se benefició, aquí lo expliqué recientemente, quedándose con tierras baldías campesinas por 22.000 hectáreas, sino con subsidios campesinos por más de 36.000 millones de pesos. Y lo expliqué la vez pasada. Esas tierras así obtenidas fueron revalorizadas en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Financiarización de la tierra y de los alimentos, una desgracia para el país, a instancia de un hombre que gana por todas las vías, por quitar tierras campesinas y por jugar con ellas en el sector financiero. Pero no bastándole con ellos, recordémoslo también, que es lo que le perdonan con tanto afán a Andrés Felipe Arias, que entre otras cosas también en Agroingreso Seguro, su hecho principal de corrupción, que explica su presencia hoy, que explica hoy lo que ocurre, su tragedia personal, pero la justicia social que expresa su caso, le entregó 12.705 millones de pesos. Y entonces la cosa ya es más grave. Son unos y otros subsidios que le niegan al campesino para entregarle a quién, a los verdaderos dueños del país, a los que no se hacen elegir, pero tienen la legislación de este Congreso dócil a los intereses del gran capital. Tendría mucho más para decir de uno de los verdaderos dueños del país, pero me quiero aplicar a tres cosas para ir cerrando, porque no quiero dejar de mencionar la fábula, la ficción, los artificios teóricos y políticos para descargar el peso de la crisis, porque estamos en crisis, sobre los hombros de los trabajadores. Menos mal, ya lo hemos discutido en varias oportunidades. Un último estudio de Garay y de Spitia quiere presentar cuál es la dinámica de las desigualdades en Colombia. Esa que niegan aquí los ministerios de Hacienda cada que vienen aquí a echar discursos sobre equidad. Esa que niega Duque y Santos por igual cuando hablan de equidad. Tuvo que hacer Garay una nueva distribución, una especie de caracterización, una especie de categorización a la colombiana, porque tan grande es la concentración de riqueza en Colombia que se agotan las categorías comúnmente establecidas y hay que designarlas a la colombiana. Y habla de los ricos, aquellos que están en el decil superior de la economía. Habla de los super ricos, aquellos que se ubican en el subdecil. Continúe, senador. Muchas gracias, presidente. Y habla de los super ricos que están en el subdecil del 1 al 10, del decil 10, de esos ricos, la fracción superior.
Y allí, en esa fracción, ubica otra fracción, los súper ricos que están en el subdecil 10 del subdecil 10 del decil 10, es decir, lo más granado y la categoría más odiosamente concentradora de la riqueza. El 95% del patrimonio de todos los contribuyentes del país, ese decil tiene el 95% del patrimonio. ¿Y cuánto pagan impuestos? Los súper ricos, contra el cuento que aquí nos echa el ministro de Hacienda cada que quieren rebajarle los impuestos a los oligarcas de este país, a los ricos y a los súper ricos, que dicen que pagamos más que todo el mundo, pura paja, pura mentira. Creen que no leemos. Jóvenes, lean para que entiendan, garay. Pagan el 1.8% sobre los ingresos brutos y el 3.9% sobre los ingresos operacionales. Termine, senador. Podría agobiarlos en cifras. Voy a concluir. Los verdaderos dueños del país, los que no merecen seguir gobernando este país, los que avergüenzan a los jóvenes en la calle, hoy expresan quizá de manera mucho más vulgarmente pública las dos leyes por las cuales están presionando: la ley de Felipe Arias y la nueva, porque no bastándoles con esto, con los beneficios tributarios que ya tienen, con los cuales se solucionarían grandísimos problemas nacionales, ahora aspiran a tener mediante esta reforma tributaria que ya votó este Congreso de la República en primer debate, otros 10 billones en exoneraciones. Una orgía de maldades contra el pueblo y contra las ciudadanías mayoritarias de este país para seguir beneficiando, como ha sido eternamente, a ese puñado de súper ricos. Esos jóvenes y país es lo que está pasando en esta hora, y eso es lo que ustedes en el paro pueden echar atrás. ¡Viva el paro, compañeros!